Es la octava edición del BAD, de Bilbao Antzerkia Dantza, el octavo Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao. Una celebración extraordinaria durante 10 días en la que se muestran diferentes propuestas escénicas muy relacionadas con el teatro actual y con la danza de vanguardia y con los nuevos lenguajes. Los objetivos del festival son atraer las nuevas propuestas internacionales y apoyar la creación contemporánea local. Intentamos que durante estos 10 días haya un acercamiento de los públicos más jóvenes y de los otros públicos que quizá no tienen la oportunidad de ver este tipo de propuestas a lo largo del año en una programación estable más convencional. La programación del festival es una programación muy variada, que se adecúa a cada propuesta a un tipo de público y a un tipo de espacio, y cada año procuramos que haya más presencia en la ciudad, vayamos adecuando más espacios y haya una programación mucho más amplia. El festival tiene una serie de actividades que lo complementan, que hacen que cualquier persona que esté interesada en este tipo de propuestas se pueda acercar, pueda vivir el festival desde otro punto de vista que no sea ver solo un espectáculo durante una hora o durante una hora y media. Pues por una parte tenemos los cursos de teatro y danza que se celebran cada edición y que tienen un éxito considerable. Haciendo un curso para actores donde vamos a intentar hacer un trabajo sobre la creación del personaje desde un punto de vista concreto, que es lo gestual y lo grotesco. Hay una serie de conferencias o tertulias en las que los directores, actores y protagonistas de la escena vienen a presentar cuáles son sus procesos creativos, cuáles son sus códigos. Es el programa que nosotros denominamos Citas con la Escena. El festival organiza y produce cada edición en colaboración con otras entidades y con compañías y colectivos diferentes un trabajo en progreso. Se trata de vivir durante una semana el proceso creativo de un colectivo en base a la mezcla de diferentes artes. Teníamos claro que no queríamos hacer un espectáculo, sino sí un laboratorio, y queríamos que la gente, cuando vaya a ver esta clase de proyectos, vea que es un laboratorio. El hecho de poder trabajar con gente de otras disciplinas creo que te abre, no sé, te abre de miras y es muy gratificante, ¿no? Por otra parte, se llevan desarrollando durante varios años los encuentros de artes escénicas de calle, que ya se llevan celebrando varios años y que tienen al festival como sede. Los objetivos de Artecale han sido dar a conocer un poco más lo que es la asociación Artecale, pues a nivel de un poco fortalecimiento de la difusión de las artes de calle de Euskal Herria, de Euskadi. Se
han dado distintas mesas de trabajo donde desde los distintos agentes que toman parte en las artes de calle, desde la distribución, la producción, también pues la exhibición, se han puesto en común los distintos aspectos que un poco pues, afectan, ¿no?, a la profesión. Existe un espacio, el espacio OFF, donde hay varias propuestas de presentaciones o trabajos de los creadores, sobre todo creadores y creadoras bilbaínos, que quieren exhibir una parte de un trabajo que ya está realizado o que pretenden estrenar en el futuro. Son propuestas de teatro, son propuestas de danza, hay teatro infantil. Es decir, es una variedad muy amplia, por eso nosotros lo denominamos el espacio más libre. Hay un proyecto nuevo, el proyecto Itineris Apurbat. Es un proyecto enmarcado dentro del Site Specific y se trata de que el público vaya a encontrarse con las propuestas. El planteamiento principal fue cómo sacar el arte de los espacios habituales de exhibición, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos como llevar al público a sitios especiales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Principalas. Vaya pasando al fondo y póngase cómodos. Gracias. Te llevan, te traen, paseas por las calles de Bilbao, también es importante eso, los itinerarios que haces para llegar a ver las piezas de teatro, ¿no? Eso es como parte de un viaje. Nosotros entendemos el festival como un proceso de evolución en el que vamos al mismo ritmo que va la ciudad, vamos al mismo ritmo que van los artistas locales y al mismo ritmo que las propuestas internacionales. Pensamos que Bilbao tiene tanto potencial como cualquier otra ciudad europea, por eso queremos llegar a la 10ª edición con estas mismas líneas, los mismos ejes y con nuevas propuestas en nuestra propia ciudad. It's you.